Hola, soy Raúl Humanes y bueno, esta es mi presentación de mi TFG del grado de Psicología que he titulado TDAH, Trastorno Generalizado del Desarrollo y Trastornos de Conducta, una visión evolutiva. Bueno, creo que este título refleja un poco la realidad de lo que pretende ser este proyecto, que es un proyecto de investigación longitudinal en el que se vea la sintomatología de estas tres patologías en las diferentes etapas. Bueno, en el desarrollo de esta exposición iré contando un poco esta idea. ¿De dónde viene la idea? Bueno, cuento un poco mi relación en el ámbito de la psicología. Empecé el grado de psicología en la UOC hace unos 6 años y bueno, a la par empecé con un voluntariado con personas con enfermedad mental, en donde pude ver un poco lo que es la enfermedad mental y cómo se trata en adultos. Y luego hice las prácticas en un centro de atención temprana con niños. Igualmente pude ver de cerca, pues bueno, diferentes patologías en el ámbito infantil y bueno, ver cómo se trata, cómo se diagnostica. Y bueno, dentro del grado de psicología he podido ver también las diferentes patologías en las diferentes etapas del desarrollo de las personas. Y de esta relación con la psicología surge la idea de este TFG, ¿no? Explico un poco en esta diapositiva cómo se evalúa, cómo se diagnostican las diferentes etapas. Bueno, pues en la infancia hay una tendencia a recabar información acerca del curso evolutivo del niño y se compara con lo considerado normal, ¿no? Y los instrumentos para evaluar y para diagnosticar están basados en esta idea. Y en la edad adulta, pues bueno, se ve la sintomatología actual y también se compara a lo mejor con unos criterios diagnósticos del DSM, por ejemplo, ¿no? Pero no se tiene en cuenta una evolución. Entonces, bueno, la idea que queda patente y que rezuma de este proyecto es un poco extrapolar ese criterio evolutivo para los niños, extrapolarlo también al diagnóstico en adultos. Bueno, en la siguiente diapositiva muestro las tres líneas de investigación que se pretende seguir en este proyecto, ¿no? Pues líneas diferenciadas, que es una línea para el TDAH, otra para el TGD, para los trastornos generalizados del desarrollo y otra para los trastornos de conducta. Y en esas tres líneas ver todo su curso evolutivo, las diferentes etapas, desde la infancia, que es su diagnóstico, pasando por la etapa de la juventud y bueno, por la etapa de la adultez, que está dividida en subetapas, como veremos más adelante. Bueno, en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, trato de mostrar esta idea. ¿Qué se ve en la persona adulta? Pues se ven sus síntomas, digamos, a grosso modo, y se compara con unos criterios de diagnóstico, por ejemplo, en el DSM. ¿Qué faltaría en esto? Pues tener en cuenta la evolución de etapas anteriores. Bueno, ¿cuál es el problema que planteo? Pues reducir el error diagnóstico, digamos, ¿no? Existen estudios en los que queda en evidencia que hay errores diagnósticos y, bueno, con su consecuente tratamiento erróneo, ¿no? Entonces, bueno, dejan en muchos casos a las personas evocadas a un tratamiento innecesario, erróneo y que no. Entonces ese es un poco el problema que me planteo. Y bueno, de un enfoque evolutivo sería importante pues arrojar luz en este sentido. Bueno, bajo esta relación me planteo la siguiente hipótesis principal, que es que existe relación entre la enfermedad mental de la edad adulta y la etapa infantil. Y bueno, la psicología infantil tiene incidencia significativa en la problemática psicopatológica en las distintas etapas evolutivas de la persona. Entonces, para la hipótesis es también que la enfermedad mental es un proceso evolutivo que comienza en un determinado momento y se desarrolla durante la vida, ¿no? Pues es un poco lo que pretendo mostrar. Eh, ¿Qué objetivos tenemos? Pues determinar antecedentes patológicos, correlacionar patología infantil con patología adulta, mostrar una significancia estadística en esta correlación, si es que la hubiera, y bueno, ofrecer una visión evolutiva de la enfermedad mental. Para mostrar esto, para llevar a cabo estos objetivos, el propósito es llevar a cabo un estudio longitudinal en el que se hagan observaciones en los diferentes puntos. Entonces, aquí muestro un poco los criterios de las diferentes etapas, digamos. La niñez, que sería de los 0 a los 11 años, y sería el momento en el que se ingresa en el marco de la investigación, con un diagnóstico en firme.
la etapa de juventud, que iría de los 12 a los 17 años, y la adultez, que la descomponemos en 3 subetapas. Adultos jóvenes, adultos intermedios y adultos mayores. Entonces el propósito es hacer observaciones en cada una de las etapas. Y bueno, mediante esta propuesta pues se pretende y se espera poder ampliar el conocimiento del desarrollo de la sintomatología de la enfermedad mental dentro del campo de la psicopatología evolutiva y poder contribuir como finalidad última a la mejora de los tratamientos y de la calidad de vida de las personas que padecen diferentes patologías. Bueno, en cuanto a revisión teórica, en cuanto a antecedentes que he podido observar en el desarrollo de este proyecto, tengo que hablar del trabajo de Félix Kova, en el que, él actualmente destaca que actualmente la psicopatología evolutiva trata de comprender de manera dinámica y compleja el efecto de los factores de riesgo. Es verdad que mi propuesta no va en este sentido, pero sí la metodología de Kova, que es, un poco esta evolución mediante los factores de riesgo. Kova propone 4 áreas principales en las que hacer hincapié, que es identificación de cadenas causales, variables personales, los factores psicosociales y también la relación de factores con trastornos específicos. Entonces, la similitud entre el trabajo de Kova y la presente propuesta es un poco el factor evolutivo de esta visión. Otro trabajo interesante en este sentido es el trabajo de Isabel Soares en relación al apego y la psicopatología en jóvenes y adultos. Isabel Soares se basa en las teorías del apego de Bowley para relacionar esa evolución, ¿no? Soares relaciona estilos de apego ansiosos. No describiré la teoría del apego por cuestiones también de tiempo, pero sí decir que Soares relaciona el estilo de apego ansioso con trastornos de la personalidad, dependiente e histriónica. Y otros estilos evitativos con personalidades psicopáticas y narcisistas. No se ve aquí bien. En este sentido, encuentro otra similitud a la presente propuesta con el trabajo de Isabel Soares. Otro estudio interesante para mostrar en la presente propuesta son los trabajos de la Vara, de Flora de la Vara, que se centran en la epidemiología del desarrollo, ¿no? Que es un concepto muy relevante para esta investigación y pretende mostrar los trastornos prevalentes por grupos de edad y los procesos de desarrollo que los afectan. Entonces, aquí he tratado de mostrar un poco los trastornos específicos más de la niñez y más de la adolescencia. En cuanto al método, el diseño está planteado bajo un estudio no experimental con un modelo comparativo longitudinal evolutivo. Y tenemos como variable independiente el diagnóstico inicial en las 3 líneas de investigación que comentábamos anteriormente, en la horquilla de edades entre los 0 y los 17 años. Diferenciamos las 3 infancias y la adolescencia porque, es verdad que hay trastornos típicos también de cada una de ellas. Entonces, tendríamos que esta sería la variable independiente, el diagnóstico inicial, y la variable dependiente sería la medición de la sintomatología en las diferentes etapas. Es no experimental y sí que es cierto que tenemos que contar con que en cada una de las etapas los trastornos deben mantener un tratamiento durante la presente investigación. En cuanto a los participantes, pretendo obtener una muestra representativa de toda la geografía española. He marcado varios puntos, sería en Barcelona, País Vasco, Madrid, Extremadura, Cáceres y Sevilla, en los cuales querríamos contar con un mínimo de 75 personas y un máximo de 200 por zona, teniendo en cuenta también que como es un estudio dilatado en el tiempo, muchos de los participantes iniciales no terminarán la investigación. ¿Cómo los conseguiremos? ¿Cómo incluiremos a los sujetos en el marco de la investigación?
haremos hincapié en centros colaboradores como hospitales, universidades y centros de atención temprana. Bueno, he puesto un pequeño cuadro de sitios que podrían acceder. ¿Qué instrumentos utilizaremos? Bueno, al margen del diagnóstico que tenga cada sujeto, al iniciar la investigación, bueno, los profesionales sujetos a la investigación, psicólogos y responsables, llevarán a cabo su propio diagnóstico y la medición con los diferentes instrumentos. Bueno, pues en cuanto a entrevistas estructuradas, aquí presentamos algunas que se utilizarán y se utilizarán todas a lo largo de toda la investigación. Cuestionarios e inventarios que se utilizarán para el diagnóstico de las diferentes patologías y test de evaluación igualmente utilizados tanto en la etapa inicial como en las diferentes etapas. Y bueno, ¿cómo llevaremos a cabo? El procedimiento será, bueno, se dividirá en 5 grandes fases. La primera fase, la fase inicial, será la de la obtención de la muestra, que no debe dilatarse más de un año en el tiempo. Y las siguientes 4 fases serían las de evaluación de los diferentes puntos. Entonces he marcado en diferentes colores cada una de las fases. Habrá un protocolo a seguir en las fases 2, 3, 4 y 5, que será el siguiente. El protocolo de actuación será, bueno, entrevista con el profesional, con el profesional que está llevando el caso del niño o de la persona, entrevistas con el propio sujeto, otra fase de fase de pruebas, la inclusión de los resultados en el estudio general, la operativización en la base de datos y el envío al equipo central coordinador de todo el proyecto. Bueno, ¿cómo operativizaremos los datos? Pues, bueno, en los diferentes, estos son cuadros de propuesta para el análisis de los datos. Aquí se incluirán los datos de la muestra en esta tabla de contingencias. Y he creado una tabla de contingencias para cada una de las 3 líneas de investigación, para incluir, tanto en términos absolutos como porcentuales, las sintomatologías observadas en los diferentes puntos. Bueno, las pruebas estadísticas, aplicaremos un estadístico de razón de momios para estimar el riesgo relativo de que se presente una sintomatología determinada asociada a la presentada en la etapa infantil. Y bueno, a lo largo del desarrollo de este trabajo también me he dado cuenta de que pueden aparecer factores que no se han tenido en cuenta al principio de la investigación. Entonces, bueno, es importante destacar que se podrían incluir dentro de cada una de las tablas sintomatologías que aparecieran y que tuvieran significancia estadística. Bueno, aquí amplío una de las tablas de contingencias para que pueda verse con mayor precisión. Bueno, en cuanto a las conclusiones que podríamos sacar, bueno, la exposición en términos evolutivos de la sintomatología, pues debería darnos precisamente una idea de la patología infantil en términos evolutivos hasta la edad adulta. También podríamos tomarlo a la inversa, es decir, atendiendo a sintomatología en etapas posteriores y relacionándolas con la patología inicial. Por ejemplo, y bueno, algunos datos encontrados en investigaciones referentes al TDAH, un porcentaje significativo de sujetos diagnosticados presentaban trastorno bipolar en la fase de juventud, lo que podría indicar o bien comorbilidad entre ambas patologías o bien un diagnóstico erróneo en la infancia. Entonces esto podría arrojarnos luz y aportar conocimiento para ese diagnóstico inicial. Bueno, he encontrado dificultades a la hora de realizarlo. Bueno, una de ellas a la hora de desarrollar la investigación podría ser que, bueno, muchos de los sujetos que comienzan no terminarían, dada la dilación en el tiempo. Y, bueno, la operativización de los datos, el análisis de datos podría presentar problemas también en el sentido de cómo incluir a una persona dentro del criterio de ansiedad. Bueno, he propuesto incluirla si cumple en las 2/3 partes de las pruebas que se le pasan. Y bueno, sí que es verdad que este proyecto no podría llevarse de manera literal, pero sí podría ser un buen punto de partida para llevarlo a cabo.
Y bueno, por último, pues agradecer mi más sincero agradecimiento a Luis Heredia Santaella, que ha sido mi tutor en este TFG,